Muy buenas tardes. Qué bueno, no hay lugar mejor que estar en la presencia del Señor, pero aquí en la tierra todavía, ¿verdad? Después, cuando Él diga, bueno, vamos, sí, claro que sí, no nos vamos a negar. Pero bueno, todavía acá tenemos propósitos para cumplir y alcanzar y mientras tanto disfrutar de la comunión, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Así que, bueno, podemos tener siempre este espíritu de gratitud y este reconocimiento, esta conciencia de cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Siempre tengo algunos reparos respecto a por qué será que las personas no se sientan en los primeros lugares o en las mesas que están más adelante, ¿verdad? Espero que no sea porque no el texto bíblico dice que no busques los primeros lugares, porque después te van a decir, no, anda a sentarte en el último. Bueno, no, hay que ir ocupando los diversos lugares y después vamos a estar en alguna dinámica donde nos vamos a poder distribuir un poco mejor, ¿verdad? Así que todos sean muy, pero muy bienvenidos y bendecidos por nuestro Señor. Con ello también saludamos y bendecimos a los que forman parte de la transmisión, la reciben y participan de ella, de esta reunión, pero bueno, virtualmente, ¿no es cierto?, a distancia, allí por las redes y recibiendo lo que es en vivo también siempre cada miércoles que compartimos con todas las personas. Bueno, damos gracias a Dios. Quiero quizás tener un tiempo especial de oración. Lo voy a hacer después de la reunión, me voy a quedar hasta la hora que sea, porque me parece que hay que ministrar a algunas personas en sanidad interior. He visto gente muy preocupada en esta tarde dando vueltas, casi sin saber hacia dónde estaban yendo. Me pareció que era... No sé, entendí que era por algunos exámenes que tenían que dar de discipulado y algunos los vi sufriendo. ¿Vio el frío que hace? Bueno, algunos transpiraban como locos. No sé si fue antes o después del examen, pero bueno, allí andaban, ¿verdad? Así que si alguno necesita que oremos por él en esta noche, bueno, lo que ya pasó, pasó y ya está. Pero bueno, las experiencias que tenemos en el discipulado, por supuesto, son de otro orden, ¿no es cierto? Donde todos disfrutamos y aprendemos del Señor, aprendemos de la palabra de Dios, siempre con el propósito de poder vivir mejor, ¿no es cierto?, nuestra vida, así como Dios quiere en todo caso. Así que próximamente, o no tan próximamente, pero ya luego estaremos anunciando la apertura de los nuevos grupos de discipulado, así que para todas las personas que quieran estar participando, háganmelo saber, les vamos a ir considerando, porque en definitiva cada grupo tiene alrededor de 15, 18 personas, así hay una buena interacción y una buena posibilidad de hacer preguntas y ampliar, y bueno, así que de esta manera lo vamos a estar volviendo a hacer como hacemos siempre, un poco más adelante. Ahora va a ser tiempo para que podamos aplicar y asimilar todo aquello que Dios nos permitió conocer o saber o comprender o entender. Así que no nos quedamos solo con la teoría, ahora es el tiempo de la práctica, ¿no es cierto?, de reafirmar en nuestra vida aquello que hemos aprendido. Porque en última instancia la palabra de Dios está no solo para informarnos, sino sobre todo para transformarnos. Tiene que haber cambios en nuestra vida a partir de que estudiamos, leemos y meditamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que este siempre es el propósito último que la palabra tiene. Gracias a Dios que vamos viendo y experimentando eso, y así la iglesia puede crecer. Pero no solo numéricamente, por sobre eso, crecer espiritualmente, crecer en madurez, crecer en una fe más sólida, estar mejor preparados para responder a todo viento de doctrina y toda enseñanza falsa o que genera confusión en este tiempo. No solo confundiendo más a los que no son de Cristo aún, sino también intentando, a veces incluso logrando, confundir a algunos que sí son de Cristo y terminan cediendo a esas enseñanzas que, bueno, por allí se difunden y se repiten, y a veces nosotros le ponemos like o las colocamos en las redes, las reenviamos. Bueno, hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad?
A veces no todo lo que anda por allí es verdaderamente bíblico, como es la pretensión, ¿no es cierto?, de los que lo están difundiendo. Así que esté atento a todo esto y abramos la palabra, y con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a profundizar en nuestro conocimiento de la palabra para tener una fe mucho más arraigada en la palabra de Dios, más sólida, más segura, más firme, y que eso entonces produzca frutos en abundancia. Bueno, sea bendecido también en esto. Seguimos orando por cada necesidad que se va presentando dentro de la familia del Señor aquí. Y damos gracias a Dios por todo lo que continuamente está haciendo, ¿verdad? Así que qué bueno, junto con esto, es darnos cuenta que en la comunidad también existe ese espíritu de gratitud, ¿no es cierto? Esto es de reconocer que luego de haber pedido a Dios, Dios respondió favorablemente esas oraciones, y entonces saber volver a Él para decirle: Dios, reconocemos que esto que hiciste de tu mano, te queremos agradecer y alabar, exaltar su nombre, ¿verdad? Así que eso debe estar siempre también presente en nuestra relación con el Señor. Bueno, quiero compartir con usted en esta tarde un breve texto. Vamos a dar lectura. Más, le voy a hacer leer a alguno de ustedes en esta noche. Quédese tranquilo, son apenas 154 versículos. Son 3 versículos de la palabra de Dios, están en Génesis capítulo 4, desde el versículo 3 al 5, así que quienes tengan Biblia o la tengan allí de manera digital también en sus celulares, vayan buscando esto. Y si es posible, en la versión Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, así el que lo encuentra después yo le voy a permitir que lo pueda leer. Pero de lo que quiero compartir con usted hoy brevemente, y luego vamos a tener un tiempo muy especial de oración también allí en las mesas que hemos organizado, en los grupos pequeños, es cuando Dios se agrada de ti, cuando verdaderamente Dios se agrada de usted, Dios se agrada de vos. Muchos cristianos viven sus vidas en Cristo, sus vidas espirituales, en la incertidumbre si aquello que son o aquello que hacen agrada o no a Dios. Y casi como que obsesivamente en esta incertidumbre buscan tener alguna noción al menos de esto, ¿verdad? Y bueno, pareciera ser una necesidad importante, ¿no es cierto?, de esas personas, decir, y esto finalmente yo le agradaré a Dios, no que le caigo bien, pero se complacerá Dios en mí también como hijo, como hija, en cómo soy, en lo que hago, en lo que digo. Como recién te decía, me parece que muchos viven sus vidas en el Señor en esta incertidumbre de si lo están o no agradando a Él. Y por supuesto que este lleva a vivir en permanente ansiedad, en esa inseguridad. ¿Y será que esto Dios lo va a aprobar? ¿Estará Dios de acuerdo con esto en mi vida? Así que esa inseguridad genera estas situaciones, ¿no es cierto? Bueno, algunos otros suponen que Dios espera perfección en sus hijos, dejando de considerar de parte de Dios que somos seres incompletos. ¿Quién, sino como Dios, o quién mejor que Dios podría saber esto si Él mismo nos ha creado y sabe cómo nos ha creado? ¿Acaso Dios no sabe que somos seres incompletos e imperfectos? ¿Podría Dios entonces, un Dios de amor, de gracia y de misericordia, exigir que sus criaturas se comporten de manera perfecta, habiéndolos Él creado de manera imperfecta? No, imposible, eso es una contradicción, ¿no es cierto? Pero eso está presente en el pensamiento, al menos, de algunos cristianos, quizás pocos, pero hay algunos por allí que pueden estar considerando esto. Podrían ver a Dios incluso como alguien cruel y estricto, quizás por la imagen que tienen o han tenido de sus propios padres. Bueno, la Biblia enseña, más allá de cualquiera sea la experiencia que hayamos tenido en cualquiera de estos aspectos, la Biblia enseña que Dios se complace en sus hijos. Él se complace en usted, Él se complace en vos, toda vez que vos alcanzaste salvación y vida eterna y Él te concedió esta potestad de ser llamado hijo o hija de Dios. Este derecho
de ser llamado hijo o hija de Dios. Así que si así ha sido, Él se complace en ti. Y hay muchas cosas que a Él le agradan en tu propia vida y que tu propia vida revela y manifiesta. Conocer esto un poco más, al menos en esta noche, en esta tarde, debe traer paz al corazón de aquellos que luchan tratando de comportarse correctamente delante de Dios, pero entendiendo que nunca habrá manera de agradarlo. Al final haga lo que haga y yo me esfuerzo y qué sé yo, no sé, me parece que tampoco esto le agrada a Dios. Bueno, no se puede vivir la vida de fe, la vida en Cristo, de esta manera, con este pensamiento que genera actitudes equivocadas. Debemos, si es así, cambiarlas, despojarlas, tratar de identificar pensamientos que hay en nuestra mente, que han sido sembrados por malas enseñanzas o cosas que han sido determinadas por las experiencias de vida del pasado. Vamos a tener que dejar que el Espíritu Santo también nos escudriñe en esta noche para ayudarnos a descubrir si hubiera algo que entorpece nuestro comportamiento hacia Dios y que no nos permita saber que Él se complace de tu vida, Él se agrada de tu vida. Génesis 4, versículos 3 al 5, versión Dios habla hoy. Por favor, si alguno se pone en pie y lo lee en voz alta, así le podemos escuchar todos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Gracias, tenemos un locutor acá de radio espectacular. Bueno, gracias Juan Carlos, de verdad. Y allí encontramos entonces un poco una referencia, ¿no es cierto? Y la referencia es, más allá del hecho en sí, de por qué a uno sí, al otro no, no vamos a entrar en esta discusión en este momento, pero lo que así dice es que algo, y el mismo Abel encontró agrado en Dios. Dios se agradó de Abel y de la ofrenda que había dado para Dios. ¿Ve que dice que a Dios le agradó a Abel? También dice, a Dios no le agradó Caín ni lo que él hizo tampoco, ¿verdad? No vamos a entrar otra vez en tratar de descubrir por qué razones, pero lo más claro es que a Dios le agradan sus hijos y le agrada que sus hijos se comporten de la manera correcta. Así que permítame compartir con usted de qué manera, cómo puede usted, cómo podemos nosotros, cada uno de nosotros, agradar a Dios. Y aquí podríamos, abundar en ejemplos y en enseñanzas, pero quizás todas ellas pudieran englobarse en 4 cosas que son fundamentales, en 4 maneras en que cada uno de nosotros podemos agradar a Dios en nuestra vida. Y déjeme compartirlas entonces. En primer lugar, le agradamos a Dios cuando lo amamos a Él por encima de todo. Está claro esto. Bueno, a veces no queda tan claro en nuestra vida, porque después en la práctica confundimos y decimos amar a Dios en primer lugar, por encima de todo. Pero en la realidad parece que hay cosas que se han puesto por encima de Dios, a las cuales amamos más que a Dios mismo. No quiero tus sacrificios, dice Dios a través del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. No quiero tus sacrificios, quiero tu amor. No quiero tus ofrendas, quiero que me conozcas. Se da cuenta que Dios está apelando a que lo más importante que como seres humanos podemos tener respecto a Dios es establecer una relación con Él. De parte de Dios siempre es una relación de amor, porque Dios es amor.
El punto es que Él espera lo mismo de nosotros como criaturas, personas que han establecido esta relación con Él a través de Jesucristo. Entonces Él espera que nosotros también lo amemos a Él y lo amemos por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Ya estaba estipulado en el Antiguo Testamento, desde temprano en la vida del pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser. Primer y gran mandamiento. Dios no solo nos quiere utilizar para hacer cosas en el ministerio, eso está claro. Él quiere, por sobre todo, una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se complace en nosotros como hijos. Y cuando un padre se complace en su hijo y en su hija, le agrada estar con él, pasar tiempo con él, desarrollar esa relación, profundizarla, darse a conocer. Es un disfrute mutuo. El hijo lo disfruta, la hija también, y el padre, por supuesto, se goza en tener esa relación con sus hijos y su hija, una relación abierta, de confianza. En este caso sabiendo que Dios sí es perfecto, pero que Él sabe que nosotros no lo somos y nosotros debemos asumir eso. Bueno, ¿qué padre no se goza cuando sus hijos, pequeños, porque ya son grandes, va a ser difícil? Llega de su trabajo a casa y enseguida los hijos descubren esto y salen corriendo para zambullirse en los brazos de su padre y tirarlo al piso y jugar un rato. Y esta imagen, en definitiva, lo que está reflejando es lo mismo que Dios siente y a que Él le agrada pasar con sus propios hijos. Ahora el punto es, ¿y yo cómo lo estoy desarrollando? ¿Cómo lo estoy expresando en mi propia vida? ¿Verdaderamente estoy amando a Dios por encima de todo y de todos? Porque además, como dice la propia palabra de Dios, el amor debe ser sin fingimiento. Y si dice esto la palabra de Dios es porque en algunos casos se puede fingir amar a otros, incluso a Dios. Claro que con esto podemos quizás engañar a nuestros pares, otras personas, otros seres humanos, pero nunca lo podemos engañar a Dios, que conoce nuestro corazón al detalle. A Él no lo podemos engañar. Él sabe que estamos fingiendo amor hacia Él también. Como si fuéramos personas muy piadosas, de mucha espiritualidad, que pasamos mucho tiempo con Él y... Bueno, una palabra que describe esto de poder amar a Dios por sobre todas las cosas, y esto agrada a Dios, es la palabra adoración, ¿no es cierto? Y Dios dice que la adoración no es lo que hacemos con nuestros labios, sino lo que hacemos con nuestra vida. Podemos predicar los mejores sermones, cantar las canciones más preciosas con letras centradas en Cristo, pero aún así no adorar a Dios. Adorar no es lo que hacemos con nuestra boca, es lo que hacemos con nuestra vida y nuestro corazón. Allí está mirando Dios al momento que yo puedo estar haciendo alguna de esas cosas también. A Dios le agrada cuando lo buscas y lo buscas con todo tu corazón. Como el siervo, decía el salmista, brama por las corrientes de las aguas. A Dios le agrada que profundices tu relación con Él por medio del estudio de la palabra y de una vida de oración creciente. Le agrada al Padre eso. ¿Por qué? Porque eso es comunión, eso es relación, eso es vínculo. Dios se complace en ti, en la relación que tiene establecida contigo. Dios le agrada cuando lo adoras en espíritu y en verdad. Eso es con humildad y en santidad, pero en completa rendición. Lo que tú digas, Señor. A Dios le agrada tu espíritu de gratitud, reconociendo siempre cada una de sus bondades. Le agrada a Dios, agrada el corazón de Dios cuando Él bendice a uno de sus hijos o de sus hijas, como somos nosotros, y después somos capaces de decirle gracias. En segundo lugar, a Dios le agrada cuando confías plenamente, completamente en Él. Podemos tener la relación, el vínculo, estamos ahí, estamos con Él, junto a Él, sin embargo,
a la hora de la realidad podemos no confiar. Pero lo que Dios espera es que vos y yo confiemos plenamente en Él, porque Él es fiel, es completa, absolutamente fiel. Por siempre y para siempre Dios es fiel, no falla. Él cumple sus palabras, Él cumple su promesa, Él es fiel, en Él se puede confiar ciegamente, como dicen los seres humanos, y nunca ser defraudados. Eso Él quiere que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, confiemos en su mandato, confiemos en lo que nos comparte y que nos dice que va a hacer. Y confiamos completamente en Dios nosotros cuando reconocemos que Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Si alcanzamos a vivir bajo este pensamiento, no solo a tener el pensamiento, a vivir bajo este pensamiento de que efectivamente Dios sabe qué es lo mejor para mí, entonces confío. ¿Por quién otro podría haber que sabe qué es lo mejor y pretende dármelo sino Dios? Me ha creado, me ha dado la vida, me dirige, es todopoderoso, es soberano, creador del universo. ¿Quién? Sino alguien como Él, que además me ama y se complace en mi vida. Así que si creemos realmente que Él tiene o en Él está lo mejor para nuestra vida, o Él es lo mejor para nuestra vida, entonces debemos confiar. Y toda vez que Él nos dijera algo, tenemos que confiar. Va a ser así, ¿por qué? Porque Dios me dijo que iba a ser así. No hay lugar a dudas. Como cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Pero estamos en el medio del desierto, ¿cómo? Y arriba de nada, acá no llovió nunca. No, tenés que hacer el arca. Parecía imposible y tenía miedo, pero confió e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y así agradó a Dios. Y usted conoce el final del relato y de la historia bíblica, ¿verdad? ¿Cómo le fue a Noé y a su familia? Por haber creído, confiado en Dios y obrado de esa manera. Mire si no agradó a Dios. Y por haber agradado a Dios, Dios entonces lo bendijo de la manera en que lo hizo. Usted y yo servimos a un gran Dios, absolutamente. Y Él es más grande de lo que podemos imaginar, muchísimo más. Es imposible captar la grandeza de Dios en nuestra mente finita. Pero agradamos a Dios cuando asumimos riesgos por Él con fe, con confianza. Y si fuera por mí, nada, pero si vos lo decís, voy. Señor, si sos vos que venís caminando ahí sobre las aguas, ordená que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Dale, vení, bajá de la barca. Confianza, si Él lo dijo, será. Y por eso Pedro puede caminar sobre las aguas. Porque confió. Y Dios no defrauda, Él es fiel. A Dios le agrada que le busquemos en oración e intercesión con esa confianza. No bajo la duda constante y no sé si esto será, Señor, si vos podrías. Él quiere que vayamos a Él con llenos de esta confianza. Señor, ¿quién como tú? ¿Quién sino tú? Y que nuestra vida de oración y de intercesión reflejen esta actitud en nuestro corazón, ¿verdad? A Dios le agrada que busquemos experimentar el cumplimiento de sus promesas sin dudar. Es decir, mira cuántas promesas tiene el Señor. No, pero estas son para los demás. Yo a mí no, yo no entro en esta, no, me quedé afuera. A Dios le agrada que permanezcamos en paz y con paciencia a la espera de su obrar, de su provisión o de su respuesta. Eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso manifiesta confianza en Él. Le pedí esto al Señor, Él ya lo sabe. Y no sé por qué, no viene inmediatamente, pero Él sabe todas las cosas. Él tiene lo mejor para mí. Y voy a esperar el obrar de Dios. No me voy a adelantar, no me voy a desesperar. No me voy a quejar, voy a esperar con paz en mi corazón y con completa paciencia. Porque Dios es fiel, yo confío en Él.
A Dios le agrada finalmente que su Santo Espíritu pueda continuar su obra de transformación en nuestra vida, sanando, restaurando o recreando lo que sea necesario. A Dios le agrada. Él se complace en tu vida y toda vez que ve que hay algo, una fisura, una rajadura, algo para enmendar, para mejorarte, etcétera, lo va a hacer. Lo quiere hacer. Para que tu vida y la mía reflejemos cada vez más y mejor ese carácter que Cristo tenía. En tercer lugar, le agradamos a Dios cuando le obedecemos de todo corazón. Eso le agrada a Dios, le agrada ver que sus hijos le obedecen y le obedecen de esta manera. Lo que significa amar a Dios, dice la palabra allí en 1 Juan 5:3, es que lo amamos a Él obedeciendo sus mandamientos. Está claro la relación que hay directa entre el obedecer como una expresión de demostración de amor a Dios. Si le amamos, estamos demostrando, si le obedecemos, estamos demostrando que lo amamos. Lo contrario también es cierto. Cuando no le obedecemos, estamos demostrando que no amamos a Dios. La Biblia, como usted sabe, da cuenta de muchos mandatos y muchas órdenes que Dios dirige a sus hijos e hijas, a nosotros. Debemos llevarlo entonces a cabo con toda obediencia de corazón. Porque decimos que amamos a Dios. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? Si decimos que amamos a Dios, lo tenemos que obedecer. Y obedecer es obedecer sin reservas, no retener nada. Obedecer es no posponer las cosas. La obediencia tardía es desobediencia. Hay que obedecer completamente, no obedecer selectivamente en lo que me conviene. No elijo qué obedecer y qué no. Y hay que obedecer entonces con alegría. Esto es con todo el corazón. Si Dios tiene y te ofrece lo mejor para ti, ¿por qué obedecerlo con tristeza o a regañadientes? Es un contrasentido. Esta persona me va a dar lo mejor que es para mi vida. Es una bendición, es lo que anhelo, espero, deseo, necesito. Y entonces, ¿por qué lo voy a hacer y obedecerlo con toda tristeza y regañadientes? Bueno, quizás a usted le resulte fácil obedecer, a veces no es tan fácil hacerlo. La obediencia va a costar a veces, pero con la obediencia viene la sonrisa de Dios. Agradamos a Dios y esto después abre su corazón y sus manos para brindar mucho más de aquello que pedíamos, necesitábamos y deseábamos. El Señor da una medida mucho mayor en su generosidad. Nos sorprende, nos lleva más allá. A Dios le agrada que usted y yo reflejemos el carácter de Cristo en la vida, el fruto del Espíritu Santo. Le agrada. Cuando usted lo manifiesta en cada lugar donde se desenvuelve, en todo momento, en todo lugar, delante de cualquier persona, a Dios le agrada eso, mucho, mucho. Finalmente, a Dios le agrada cuando usted cumple sus propósitos, cuando usted y yo cumplimos sus propósitos. Bueno, no debemos olvidar en todo caso que la relación con Dios también es la relación entre un siervo y su amo y señor. Por las dudas, los siervos somos nosotros y Él es el Señor y el amo, ¿verdad? Y el Señor, entonces, siempre dispone de la vida de su siervo para dar cumplimiento a sus deseos y su voluntad. Nunca es al revés. El siervo vive para servir a su Señor y el Señor, le ordena tareas, responsabilidades, ministerios. A Dios le agrada cuando reflejamos nuestra vida en Cristo en todo lo que hacemos, en todo momento y en todo lugar, y delante de todos, de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de los amigos, de los compañeros de estudios, de los colegas, etc. A Dios le agrada mucho eso, que usted y yo sigamos siendo sal y luz, allí donde hay que hacerlo, en cada uno de estos ámbitos y delante de este tipo de personas.
Efectivamente entiendo casi como que Dios sonríe cuando hacemos aquello para lo cual Él también nos creó y nos dotó, nos dio las herramientas. Algunos todavía en este tiempo parecen debatir entre el ser y el hacer, y no debe haber tal debate. Está claro que lo más importante es el ser, pero nunca podemos olvidarnos de que efectivamente hay que hacer. Hacemos porque somos lo que somos. Porque somos testigos, tenemos que dar testimonio de Cristo. Porque somos discípulos, tenemos que hacer discípulos. Y siempre nuestro ser determina luego lo que hacemos. Pero está claro que hay que hacer cosas. El problema es cuando no sabemos cuáles son, cuando renegamos de eso, cuando no tenemos ganas, cuando tenemos por delante otras cosas que nos ocupan el tiempo del tiempo que tenemos que dedicar al Señor. Y a veces allí viene el conflicto. Pero no se trata de dejar de hacer cosas. Se trata de profundizar cada vez más nuestra relación personal con Cristo. Y si así es, nunca habrá ninguna queja, ningún reniego sobre lo que tengo que hacer. Y si estoy excedido en lo que hago, será no porque Dios me lo mandó, sino porque yo dije que sí a aquello que tendría que haber dicho que no. Pero hay que servir al Señor, hay que hacer cosas. A Dios le agrada poder utilizarte en el poder del Espíritu para el cumplimiento de sus propósitos y la extensión de su reino. A Dios le agrada, le complace encontrar en sus siervos, sus discípulos, sus hijos, sus hijas, esta disposición. Vení, por favor, vení. Tengo esto, quiero llevar a cabo esta tarea y yo te quiero utilizar a vos. Porque esto va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para el reino, va a ser de bendición para las personas a las cuales te envío. Lo vas a disfrutar. Y toda vez que Dios encuentra esa disposición y esa actitud inmediata de respuesta gozosa, a eso le agrada a Él. Felipe, vení para acá, Señor, ya tengo un montón de cosas, estoy predicando acá la palabra, ¿no ves cuántos se conviertan acá en Samaria? Y todavía querés que haga más cosas. Felipe encontró un privilegio que Dios lo estuviera llamando para dejar por un instante esta tarea e ir a convertir en definitiva, no él, lo hizo el Espíritu Santo, para llevar la palabra y el Evangelio a un etíope que iba en medio de una caravana de multitud de personas. Y no se quejó, encontró un privilegio, la respuesta fue inmediata y gozosa. Señor, ¿a dónde? Allá, vení, vamos por allá. Y a Dios le agrada eso, se agradó de la actitud de Felipe. Victoria, un convertido, uno que llevó el Evangelio a Etiopía, fue el primer misionero allí y el Evangelio se expandió todavía mucho más. Y así con cualquier caso que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Tenemos que repensar nuestra vida en Cristo en todo caso. Porque a veces pareciera que nos enredamos en tantas cosas y no sabemos cómo salir del embrollo y encontramos conflicto con servir al Señor y el ser. Al menos hoy usted sabe qué es lo que le agrada a Dios, tome las decisiones que usted desee. A Dios le agrada que prediques la palabra a otros, que seas un testigo fiel. A Dios le agrada que sirvas a las necesidades de la gente como expresión de tu amor a Él. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tenía frío, me abrigaste, solo me visitaste, enfermo, en la cárcel, etc. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Así que Dios quiere que sirvamos a las necesidades de la gente como una expresión de nuestro amor a Él. Servir a los demás, a la vida de los demás, así como están, siempre debe constituir un privilegio, no una carga, un peso, una aflicción, un castigo. No, así no se sirve al Señor, eso no es un buen siervo. Revisemos nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras expresiones y nuestra respuesta.
porque a Dios le agrada otra cosa. Finalmente a Dios le agrada que lo glorifiquemos, cumpliendo el ministerio que nos encomendó también aquí en la iglesia. Porque Él nos hizo formar parte de una familia, Él nos hizo formar parte de su cuerpo. La Biblia dice que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si estamos allí no es por adorno y tampoco es por inutilidad. No, estamos allí para ministrar a los demás. Mientras los demás nos ministran a nosotros. ¡Qué bueno eso! Y hacerlo a través de los dones espirituales que nos ha dado. Y hacerlo de manera gozosa, disfrutando, con toda felicidad, con toda gratitud al Señor, con todo compromiso. Tu vida agrada a Dios. Y por lo que sos, un hijo, una hija de Él. Y Él desea seguir agradándose en ti al encontrar estas actitudes en tu corazón. Que realmente lo amás, que Él está en primer lugar y por sobre todo y todos, que confías en Él plenamente y aún te pida lo más alocado, como construir un arca en medio del desierto, vos lo vas a hacer como lo hizo Noé, que vos lo vas a obedecer incondicionalmente, que vas a esperar toda respuesta con toda paz y con toda confianza, porque sabes que Él es fiel y no falla, que lo vas a agradar cumpliendo el ministerio que te encomendó y obedeciendo aquellas órdenes, mandatos, indicaciones que Él nos dio a todos sus hijos e hijas, ¿verdad? A menos que algún creyente encuentre que en otra persona o en otro lugar hay un ofrecimiento mejor al que Dios mismo nos está ofreciendo y regalando. Si alguien considera que en otro lugar u otra persona tiene lo mejor para usted en lugar de Dios, sea bendecida su vida, nuestra vida también en esta noche. Tengamos una breve palabra de oración. El resto está para reflexionar de manera personal y mantenerlo en nuestro corazón en esta semana y hablar con Dios. Allí está. Señor, gracias también por esta oportunidad y por este breve mensaje que nos has enviado para poder estar atentos, Señor, a saber, Señor, a no estar persiguiéndonos ni buscando otra cosa que no sea el saber perfectamente que vos te agradás de nuestra vida. Y de que aquello que hacemos de esta manera, de todo corazón, en obediencia, Señor, en gozo, pues eso te agrada a vos. Y sobre aquellos que a vos te agradan siempre viene una mayor porción de bendición. Porque vos sos bueno, porque vos sos generoso, porque así vos tratás a tus hijos y a tus hijas que agradan tu corazón. Señor, gracias por que todo lo que hagamos sea una ofrenda, un ofrecimiento, una consagración a ti. Nuestra vida debe ser la vida de Abel. Nuestra vida debe ser la ofrenda que presentó Abel. Nosotros mismos, Señor, nos tenemos que presentar de esta manera y poner en la mesa, en el altar del sacrificio, Señor. Eso es lo que vos te agrada y vos esperás. Bendito sea tu nombre, Señor, porque encontrás aquí a muchos de tus hijos y de tus hijas en los cuales te gozás, Señor, y los mirás con tanto placer, con tanto amor y con tanto agrado, Señor. Así que no estemos buscando en la incertidumbre, Señor, ya más, que ya no tengamos ninguna duda, que no crezcamos en la ansiedad de si lo que hacemos te agrada o no. Ayúdanos a sanar nuestra mente y nuestro corazón de cualquier cuestión que nos afecte, nos ha influido, nos influye para poder saber que necesitamos vivir en paz y en libertad delante de tu presencia. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Él se complace en ti. Saludamos ahora a todos los que han estado participando de la transmisión. Les animamos a compartir la oración allí mientras nosotros vamos a estar orando aquí también en estas mesas. Así que sean bendecidos cada uno, sus familias, y si tiene algún motivo de oración, déjelo allí en el chat. Siempre estamos atentos a todo eso también.